Siempre soñé con ser emprendedor. Son esas afirmaciones que a veces, no digo que sean mentira, pero quizás están un poco teñidas de algún tipo de duda. Cuando me invitaron para participar de este encuentro, pensé, ¿qué tengo yo para contar? Uno está muy habituado a contar cuestiones más técnicas, propias de su emprendimiento, en fin. Entonces pensé en contar algo del camino. Y elegí esta imagen, que es la imagen de la ruta que lleva de mi ciudad natal, Chacabuco, a la ciudad de Rosario. Cuando yo era muy chiquito, mi mamá, mi vieja, me enseñaba a cocinar todo el tiempo. Me enseñaba a cocinar y empecé a cocinar distintas cosas, todas comidas naturalmente, de esas que se comen cotidianamente. Y algo estaba sucediendo justamente, algo pasaba y yo no lo intuía. Y una vez le pregunté, mami, ¿por qué me enseñas a cocinar? Porque vos en algún momento te vas a ir a estudiar y vas a tener que aprender a cocinar. En fin, pasó el tiempo y ella tenía algo de razón. En realidad era una decisión que evidentemente tenían. Y me fui de Chacabuco a Rosario a estudiar. Todos mis amigos se fueron a Buenos Aires. Y yo, el único, solo para el lado de Rosario. Rosario era más barato, estaba más fácil, en fin. Y tuve la suerte de que el papá de un amigo me dio la posibilidad de poder vivir en una vieja casa. En fin, cuando empecé a pensar en estas alternativas, en pensarme en Rosario, empecé a ver de qué manera me iba a ir a Rosario. No era fácil en ese momento irse de Chacabuco a Rosario. Y solamente había una empresa, la empresa Tirsa, justamente, que tenía una reputación bastante dudosa. Entonces hablé con mi viejo y le dije, papá, ¿cómo vamos a hacer para viajar? ¿Cómo voy a hacer para viajar cada vez que tengan que ir para Rosario? Y me dijo, no te hagas problema, yo te llevo. Mi papá tenía un Mercedes. Un terrible Mercedes-Benz 1114, una joya de la mecánica alemana del año 1965. En fin, había que viajar en el camión de mi papá. 60 kilómetros por hora era el promedio, era la velocidad promedio de ese camión, 230 kilómetros de distancia. Saquen ustedes la cuenta de cuánto tardábamos en ir de Chacabuco a Rosario, siempre y cuando no paráramos a tomar unos matecitos o a comer algo o a golpear las gomas para ver si estaban pinchadas o no. En fin, un día mi viejo viene y en esta idea que contaba Fito de que Rosario siempre estuvo cerca, yo pensaba así, cerca si no vas en el camión de Tito, ¿no? Pero un día viene y me dice, Rigo, no puedo viajar. Le digo, qué macana, pero no te hagas drama, ya te conseguí la solución, me dice. Viene Gonzalito. Gonzalito tenía otro Mercedes-Benz, una nave impresionante, era 0 kilómetros, un Mercedes-Benz 1938 que viajaba a velocidades siderales comparadas con la nave de mi papá. En fin, ya después quería viajar menos con mi papá, aunque, voy a ser sincero, algo extraño esos viajes mano a mano. En fin, me fui a estudiar comunicación social porque yo toda la vida quise ser periodista. Y bueno, pasaron cosas. Uno empieza a bucear por las ciencias de la comunicación y empieza a ver que el periodismo es solo una partecita muy pequeña y me enamoré de la tecnología vinculada a las ciencias de la comunicación y de la información, momentos donde aparecía Internet, wow, muy fuerte en ese momento encontrarnos con Internet. Y bueno, fue la tecnología la que me empezó a acompañar. Yo siempre fui un muchacho bastante inquieto y pensaba que tenía que estudiar periodismo con la idea de poder transformar la realidad injusta que vivía nuestro planeta. En fin, era lo que en realidad me movía. Pero en esa inquietud empecé y tuve la posibilidad de trabajar en el Estado. Primero como un empleado territorial, trabajando mucho en el ámbito social, pero después pasaron los años, me formé, me capacité y un día me convocaron a ser director de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Rosario. Allí hicimos muchísimas cosas, con un gran equipo, con un equipo de compañeros y podría decir amigos. A esta altura del campeonato trabajamos mucho y generamos cosas fantásticas. El primer colectivo eléctrico del país, el primer colectivo híbrido del país, un dron salvavidas que en la costa rosarina todavía está ahí monitoreando que nadie tenga una situación difícil justamente en nuestro río Paraná. Un conjunto de alternativas y posibilidades, encuentros, hackatones, reuniones, bueno, en fin, todo lo que tenía que ver con los emprendedores en ese momento. Y luego de eso tuve la posibilidad de poder ser secretario de Energía de la provincia de Santa Fe y allí pude también hacer algo que me encantó, que es transformar los colectivos diésel en colectivos a biodiesel. O sea, más de 2.000 colectivos que estaban en toda la provincia de Santa Fe dejaron de usar gasoil, con un impacto impresionante desde el punto de vista ambiental. Todo eso realmente me interesaba muchísimo y siempre quise hacer un colectivo, siempre quise hacer un colectivo. En fin, pasó el tiempo y me aburrí. Y de repente sentí que tenía que tener nuevos desafíos, encontrarme con otras cosas, hablé con amigos, con emprendedores, con empresarios. Y un día decidí hacerlo porque uno de mis amigos, uno de los empresarios me dijo, Rigo, vos sos un emprendedor. Entonces tuve que empezar
ese camino difícil, porque en definitiva no sabía qué hacer. Hubo en ese momento y previo a la primera iniciativa un momento difícil donde estuve 2 meses haciendo consultoría, tratando de no gastarme los $3.000 de ahorros que tenía guardados después de casi 10 años en la gestión pública. Lo cierto es que armamos una empresa y, como ven en la pantalla, armamos un producto maravilloso, una suerte de tótem para ciudades inteligentes que hacía de todo. Te daba agua caliente, te daba agua fría, podías consultar, hacer trámites, podías ver la agenda cultural, te daba la posibilidad de arreglar la bicicleta, en fin, le faltaba hablar. Al final, algunas palabras dijo. Lo cierto es que conseguimos un inversor y todo marchaba maravillosamente, hasta que de repente la pandemia. Se nos cayó la inversión. Un fracaso rotundo, fuertísimo, porque no había demasiado para hacer. Pero en el mismo camino nos encontramos con uno de nuestros socios que cae después de esta pésima noticia y dice: nos vamos a morir todos. ¿Cómo que nos vamos a morir todos? Sí, ¿no vieron las noticias? Italia, España, la gente se muere tiradas en los pasillos. Bueno, un optimista, mi socio, como siempre. Pero ciertamente eso fue una gran señal que tomamos muy fuertemente. Y por eso nos embarcamos en hacer un respirador. Con el proyecto Un Respiro hablamos con la Universidad Nacional de Rosario, con la Universidad del Gran Rosario, y logramos hacer un respirador. Sí, un respirador. Vimos qué capacidades teníamos, nos dimos cuenta de que podíamos y empezamos a investigar, a desarrollar. Nos fuimos a un sanatorio muy importante de la ciudad de Rosario, donde hablamos con los bioingenieros, donde hablamos con el gerente justamente de ese sanatorio, y nos dijo: usted está loco, ¿cómo van a hacer un respirador? Cuando dejen de perder el tiempo con esto y de fracasar con esta iniciativa, juntémonos, porque si se animan a hacer un respirador, podemos hacer algunas cosas juntos. Lo cierto es que no fracasamos y que nos fue muy bien desarrollando este respirador. Hay más de 400 en todo el país, que yo les puedo asegurar que para nosotros fue una de las experiencias más gratificantes que tuvimos en nuestra vida. Lograr hacer un respirador en momentos donde realmente era muy importante tenerlo. Lo cierto es que hubo un nuevo equipo y, como ustedes se imaginan, siempre soñé con hacer un respirador. En definitiva, mientras terminábamos de hacer el respirador, pensamos en ese proyecto y en esa persona que nos había dicho que podíamos hacer algo juntos. Nos propuso hacer una cabina de telemedicina. Y nosotros apenas sí sabíamos qué era telemedicina. Sí teníamos la noción de que era una cabina, pero la verdad que de telemedicina nada. Uno de mis socios me dice: lo tenés que liderar vos. Y yo, nervios. Era la primera vez que iba a liderar un proyecto en el ámbito privado. Pero, por supuesto, no nos faltaba audacia y dijimos: sí, claro. Hasta que armamos un gran equipo y no les puedo ocultar que tuve muchas dudas. No sabía si podía, si no podía, si quería, si no quería, pero bueno, nos embarcamos en esto y finalmente me di cuenta de que yo toda la vida había soñado con hacer telemedicina, con hacer una cabina de telemedicina más especialmente. Pasaron 8 meses y teníamos nuestro primer prototipo. En el mes nuevo tuvimos la suerte de que una persona vino y dijo: la quiero comprar. Discusión entre nuestros socios: no la vendamos porque si la vendemos no está lista, no está preparada, en fin. Me tocó tomar la decisión y dije: vendámosla. En el mes 9 la teníamos instalada en un hotel de la ciudad. Y esto tiene que ver con que en definitiva lo que decimos fue quemar las naves. Quemar las naves implica abandonar la comodidad, implica ir a por las naves de los otros. No teníamos un camino de retorno desde mi punto de vista si no aceptábamos esa propuesta. Y era tan importante tener esa primera factura que en definitiva nos iba a dar la posibilidad de seguir o de fracasar rápido. En fin, al mes estábamos instalando la primera estación, estábamos implementando el primer proyecto y lo cierto es que con la primera cobramos e hicimos 2. Y luego hicimos y desarrollamos otro equipo que se denominó Multidiagnóstica, que nos llevó a la posibilidad de poder desarrollar en definitiva ese camino, un ecosistema de soluciones de salud digital que nos dan la enorme posibilidad de hacer un aporte determinante a la democratización de la salud con toda la pasión que tenemos. En fin, creo que hay algo de romanticismo en esto de emprender en salud. De este romanticismo, del romanticismo más edulcorado, pero también del romanticismo del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que tienen que ver con un compromiso absolutamente importante y social con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Creemos fervientemente que el amor y la pasión generan buenos resultados, pero generan buenos resultados si ese amor y esa pasión están puestas en el problema y no en la solución. Creemos absolutamente en los proyectos colectivos y creemos que realmente la felicidad común es mucho más disfrutable que la felicidad individual. Por eso mismo, les cuento, a partir de ese momento
me di cuenta que siempre había soñado con poner una de estas cabinas en la Antártida, y así fue. En fin, en realidad nunca soñé todo lo que les dije que soñé. Yo lo único que quería era tratar de hacer algo que le aporte un poco de bienestar a la gente, que la gente viva un poco mejor. Y por eso, al fin y al cabo, con un equipo genial, soy un emprendedor que lo que busca definitivamente es lograr impacto social.